Yo soy César Hernández Paredes y estas son las Brigadas Puente Sur, una ventana abierta a las izquierdas de la América del siglo XXI. Un saludo y un pésame a los usuarios y usuarias de la Radio del Sur y a todos los usuarios y usuarias de la red de radios Puente Sur. A Eduardo en la 103.7 FM Radio del Carmen en Montevideo, Uruguay. A nuestro compañero Víctor allá en la 92.7 en San Cristóbal, en Táchira, Venezuela, corresponsales del pueblo, a Radio Hualcho en Honduras y bueno, a todas las estaciones de radio de la red de radios Puente Sur. Hoy estamos en la ciudad monstruo, la tercera ciudad más grande del continente americano, este continente americano que ahora más que nunca es la patria grande después de lo sucedido la semana pasada, esta tragedia para todo el pueblo latinoamericano y para el mundo entero, la muerte de el comandante Hugo Chávez. Estamos con Ángel Linares, Ángel Ricardo Linares, un joven venezolano trabajador, creativo, que anda por acá, por los rumbos de México, el México tan querido de Hugo Chávez y tan admirado de Hugo Chávez y de los venezolanos y de los revolucionarios en general, a pesar del mal ejemplo que los movimientos sociales y que el gobierno mexicano esté dando, sigue siendo un referente revolucionario para toda la revolución bolivariana del siglo XXI. Ángel Ricardo Linares, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, César. Pues Oye, ahí estamos. Tenemos mucho que platicar, hay muchísimos temas. Obviamente el que más le interesa a la gente y el tema que más se está platicando, la muerte del comandante Hugo Chávez, la muerte en Venezuela la semana pasada y todas las repercusiones que esto tuvo. En primera instancia te quería preguntar, para que el auditorio te conozca un poco, ¿qué estás haciendo en México? ¿Desde cuándo estás aquí? ¿Y de dónde eres originario? Bien, mira, yo soy de San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. Soy estudiante de cine en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y vivo en México desde hace 5 años. Pues la labor que estoy realizando aquí en México es justamente pues para formarme cinematográficamente y regresar a Venezuela a hacer un aporte importante a la revolución bolivariana, a la consolidación de esta nueva cultura y de este nuevo movimiento artístico que ha nacido desde hace 14 años con la llegada del comandante Chávez. Oye, Ricardo, ¿eso quiere decir que gran parte de tu madurez en el proceso bolivariano la has vivido lejos, fuera de Venezuela, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a México? Yo tenía 16 años cuando llegué a México, ¿no? Es decir, efectivamente el proceso revolucionario fue el que me crió, ¿no? Fue el que me formó políticamente y también me formó como hombre, ¿no? O sea, yo creo que el proceso revolucionario, más allá de una formación política, generó nuevas conciencias, generó nuevas formas de ser, y generó toda una nueva oleada de jóvenes, que yo creo que hoy asumen con muchísimo más compromiso la revolución bolivariana. Entonces, cuando yo llego a México, la semillita ya estaba allí sembrada, ¿no? Y pues lo que vengo también a hacer en México es una gran labor de informar a los mexicanos también sobre lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Ahorita que decías que cuando llegas a México estaba la semillita ahí sembrada, me acordé de Cristina diciendo Hugo Chávez no murió sino se sembró, ¿no? Yo te quería preguntar algo. Platicábamos antes de iniciar la entrevista, los dos países que yo ubico, que nosotros ubicamos como los países que tienen una campaña mediática sucia en contra de Hugo Chávez y del proceso bolivariano. En primer lugar, sin duda, está España, los medios de comunicación españoles, por todos los intereses que hay petroleros y de comunicación de España en Latinoamérica, y por una condición de una campaña sucia que fue creciendo. Pero el segundo lugar, tristemente, es México. Hay algunos ejemplos que dejan a México en la cola de todo lo que está pasando, como la celebración para despedir a Hugo Chávez. En tantas capitales en el mundo había eventos masivos, muchísima gente despidiendo a Hugo Chávez, sufriendo la muerte de Hugo Chávez, y en México no había movimiento.
hay una campaña sucia en contra, hay muchas, se ha vilipendiado el proceso y a Hugo Chávez como en pocos países, a excepción digo de España. Te tocó vivirlo aquí. ¿Cómo no caíste en esa trampa? O sea, ¿cómo se blinda uno? ¿Cómo entiende uno que los medios tienen ciertos intereses, que la sociedad se mueve en un margen de superficialidad y que no alcanza a comprender el proceso, pero sí a criticarlo? Decía Octavio Paz, el poeta mexicano, la principal virtud del mexicano es que le gusta debatir, el principal defecto del mexicano es que debate sin argumentos. ¿Cómo te blindaste sumergido en esta campaña sucia con tantos comentarios en contra? ¿Qué se le dice a la gente? ¿Cómo se blinda de eso? Fíjate, yo creo que primero hay que comenzar como poniendo la situación en un contexto mundial, ¿no? Del manejo mediático que ha habido desde hace 14 años contra el gobierno de Hugo Chávez, ¿no? Para mí como venezolano ha sido muy fuerte, ¿no? Recibir esta noticia tan lejos de casa, tan lejos de los familiares, tan lejos de los camaradas, ¿no? Entonces eso es como un plus bastante fuerte para el sufrimiento, ¿no? de los venezolanos que apoyamos a Hugo Chávez, que apoyamos la revolución y que vivimos en el exterior por distintas razones. Entonces, en el caso de México, fíjate, es como muy entendible, ¿no? Que siendo México el lugar donde está uno de los mayores emporios mediáticos, ¿no? Como Televisa, donde existe una telecracia, una teledictadura, donde gran parte de los mexicanos pues nada más piensan, ¿no? Como una pequeña familia, un grupo minoritario piensa, se estén diciendo pues todas las cuestiones que están ocurriendo. Entonces, ¿cómo blindarse? Pues yo creo que en primer lugar ha sido este contacto directo que he tenido con la revolución bolivariana a través de mis familiares, a través de mis viajes, ¿no? Y a través de medios alternativos en todo el mundo, que hoy además reflejan con muchísima contundencia el amor que sentía no solo Venezuela, sino todo el mundo. Que yo creo que es una cosa que no lo han podido tapar los medios de comunicación en su intento y en su afán por desprestigiar al gobierno de Hugo Chávez, ¿no? Es imposible tapar el sol con un solo dedo y es imposible tapar los millones y millones de personas que fueron a despedirse del comandante Chávez en el Paseo de los Próceres, que desde hace varios días, ¿no? Siguen asistiendo y han asistido a despedirse del comandante Chávez en la Academia Militar. Entonces, yo creo que es como por primera vez, ¿no? Que los medios de comunicación no pueden lograr el cerco mediático como lo hubiesen deseado, ¿no? O sea, esas lágrimas, ese sentimiento en todo el mundo, desde Palestina, España, Estados Unidos, Bielorrusia, Irán, es imposible que lo puedan ocultar, ¿no? Entonces, yo creo que eso en primer lugar es lo que ha comenzado a generar, lo he percibido de esa forma en muchos mexicanos, el cuestionamiento sobre lo que realmente está sucediendo en Venezuela, ¿no? Y el preguntarse por qué la gente llora a Hugo Chávez, ¿no? Si durante tanto tiempo nos dijeron que era un dictador, que era un tirano, que violaba la libertad de expresión, ¿a qué responde eso, ¿no? Entonces, yo creo que por primera vez comienzan a decir, creo que nos han mentido sobre lo que estaba pasando en Venezuela. Para la Radio del Sur, Brigadas Puente Sur, una ventana abierta a las izquierdas de la América del siglo XXI. Les voy a explicar por qué se escucha el saxofón con solamente una vez. Además, excelente para la despedida de Hugo Chávez. Estamos en la terraza de Revolución 3.0, un proyecto integrado a Puente Sur y a Brigadas Puente Sur. Y en una terraza, por cierto, deliciosa, en un último piso de un edificio se ve una parte del centro de la ciudad monstruo, la tercera ciudad más grande de este continente americano, una ciudad que también ha experimentado algunas propuestas de izquierda en los últimos 11 años, pero que no ha profundizado para nada en crear estructuras a fondo, sino propuestas en la superficie, sin modificar el sistema económico, qué es lo que te podría hacer realmente ser de izquierda, qué es lo que trabajó durante 14 años Hugo Chávez. Mi pregunta sería, Ricardo, ¿tú crees que en 14 años el pueblo venezolano, tanto la oposición como quien está a favor del proceso de la revolución bolivariana, los medios de comunicación, la misma oposición, el PSV, estén adultos para poder sostener este trabajo que durante 14 años encabezó Hugo Chávez? ¿No te preocupa que vaya a pasar algo
que sin el líder al frente empieza a deteriorar la revolución o a detener los procesos que iban avanzando? Mira, yo iniciaría poniendo la cuestión como en una perspectiva histórica, ¿no? Es decir, son 500 años de dominación por parte de las colonias españolas, en primer lugar, por parte del Imperio Español. Después llega el Imperio Estadounidense, los imperios ingleses, ¿no?, a dominar todo nuestro continente, e inculcan en los latinoamericanos, ¿no?, una cantidad de antivalores y una cantidad de formas de comportarse que son la herencia cultural que nos ha dejado el neoliberalismo, ¿no? Venezuela decide hace 14 años, ¿no?, romper con todas esas formas terribles y con todo ese legado del neoliberalismo, del capitalismo, desde las cuestiones económicas hasta las cuestiones más humanas, ¿no? Es decir, el venezolano, el ser humano bolivariano, dice, ya basta, me cansé de ser, ¿sabes?, el ser humano en el que nos habían convertido, ¿no? Y quiero aspirar a convertirme en un ser humano mejor. Quiero convertirme en un ser humano mucho más solidario, que apueste por la justicia, que apueste por la cooperación. Entonces, en una perspectiva histórica, son 500 años versus 14 años de romper, ¿no?, todo lo que nos ató a una forma de pensar que quedó muy marcada en todo el territorio. Entonces, yo creo que se ha habido un cambio radical, ¿no?, un cambio bastante grande, y donde Hugo Chávez fue un ejemplo, ¿no?, en todos los aspectos. O sea, yo creo que hoy, para muchos niños, Hugo Chávez se convierte en un ejemplo a seguir, como lo fue el Che tras su muerte, ¿no? Como esa famosa frase de Fidel, seremos como el Che. Yo creo que hoy podemos decir también una gran parte de la juventud venezolana, seremos como Chávez, ¿no? Chávez, yo creo que es otro de esos hombres nuevos de los que hablaba el Che, y de los que y a los que aspiramos a ser, y los que aspiran a construir además esta nueva sociedad. Entonces, fíjate, la madurez a nivel nacional yo creo que es bastante grande, te digo, al ponerlo en perspectiva histórica, ¿no? O sea, yo creo que los avances que ha habido en estos 14 años son gigantes, a la hora de romper con todo eso que heredamos. ¿De que falta mucho por profundizar? Yo creo que sí. O sea, yo creo que hace falta seguir consolidando el poder popular, las comunidades organizadas, ¿no? Seguir consolidando la formación de nuevos cuadros, la formación de nuevos líderes, pero ha habido un avance que es indetenible, ¿no? Yo creo que esta frase tan popular que es Venezuela cambió para siempre, yo creo que hoy es mucho más palpable, ¿no?, tras la muerte del comandante Chávez. O sea, el pueblo venezolano tras esto asume el liderazgo, ¿no? También en esta consigna que llevaba algún tiempo por allí, que es yo soy Chávez, ¿no? Todos se comienzan a convertir en presidentes, todos se comienzan a convertir en los líderes de la revolución bolivariana, y entonces el compromiso es mucho mayor para toda la gente que apoya a Hugo Chávez. Y el compromiso entonces también es mayor para aquellos a los que lo adversan, ¿no?, que no han podido desarrollar una agenda seria en 14 años y que no han podido aguantar el ritmo político y social que se viene desarrollando con la revolución. Entonces yo creo que ahorita es como un momento donde todas las fuerzas en juego dentro de la política venezolana comienzan a asumir un compromiso muy serio con el destino de Venezuela, no en estos 6 años, ¿no?, sino en estos 50 o 100 años que vienen para Venezuela. O sea, yo creo que este es un momento clave para definir la historia de Venezuela y de América Latina de una manera importantísima. Oye, ¿me describes un proceso más horizontal de profundizar de lo que heredan los niños y los adolescentes del legado de Chávez y de la revolución? Pero para sostenerlo en este momento de crisis, se necesitan estrategas, líderes, que ya hayan tenido un trabajo ellos mismos con sus propias convicciones de izquierda o en favor de los movimientos sociales y dentro de la revolución. ¿Cuáles son esos líderes visibles? Actualmente el mundo ve claramente a 2 personas, que es obvio, pues, ¿no? Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que está al frente de la Asamblea Nacional. ¿Qué otros líderes visibles hay que pudieran tener ese estatus regulador para que no se caiga toda la estructura y para permitir que siga avanzando ese proceso que me parece importantísimo y una de las cosas más valiosas que hereda el legado de Chávez, que es los niños con otra visión, los adolescentes con otra visión, incluso los chavos de tu generación con otra visión?
con otra visión, perdón, y con nuevas misiones. Todos ellos están en un proceso. Se necesitan estos líderes que permitan crear un blindaje para que no se venga encima la derecha mundial y todos estos intereses que fueron tocados a la hora de entregarle el poder al pueblo, que es lo que hace Chávez, y que ahora están interesados en aprovechar esta coyuntura para penetrar y detonar allá adentro. ¿Quiénes son esos líderes visibles? Sí, fíjate, yo veo dos grandes cuestiones de liderazgo, ¿no? Efectivamente, el liderazgo del pueblo, ¿no? Y el liderazgo personificado en una serie de personajes, ¿no? Que son Nicolás Maduro, que son Diosdado Cabello, que está, por supuesto, Rafael Ramírez, el presidente de Petróleos de Venezuela, una de las piezas fundamentales para un país que se sostiene con la renta petrolera, Elías Jagua, el actual canciller, y aparece la semana pasada una pieza muy interesante, ¿no? Que probablemente no se veía que iba a llegar tan pronto, y que es Jorge Arreaza, el actual vicepresidente en Venezuela. Yo creo que esto también, la designación de Jorge Arreaza como vicepresidente en Venezuela, es una muestra clara de que la juventud es la que tiene que seguir continuando con el proceso revolucionario, ¿no? O sea, yo creo que es este inicio de la formación de nuevos cuadros, de nuevos líderes políticos, que son quienes deben ir dando continuidad al proceso revolucionario. Entonces, yo creo que en un mediano plazo van a comenzar no solo a surgir de quienes actualmente están más visibles quienes estuvieron más visibles dentro del gobierno de Hugo Chávez, sino van a comenzar a surgir de la base nuevos líderes, ¿no? Nuevos líderes en las comunidades, en los barrios, que van a aspirar a una gobernación, que van a aspirar a una alcaldía, y que probablemente puedan llegar a algún ministerio y puedan llegar finalmente a la presidencia de la República. Entonces, yo creo que comienza un proceso muy interesante sobre quién se va a personificar la revolución, ¿no? Y por otro lado, te digo, insisto en el liderazgo del pueblo, ¿no? Chávez durante toda la campaña dijo, bueno, yo no soy yo soy un pueblo, ¿no? Y yo creo que allí está también la clave fundamental, ¿no? Insisto, para la formación y apoyo, porque también eso es importantísimo, quien vaya a personificar la revolución tiene que tener un gran apoyo popular, ¿no? Es decir, el pueblo venezolano ejerce la democracia no solo en la organización popular, ¿no? Sino también en el voto. Entonces, al ir los venezolanos a votar, tiene que haber ese gran respaldo popular muy serio, muy comprometido con quien vaya a ser los nuevos cuadros políticos importantes de la revolución. ¿No tienes duda de que Nicolás Maduro será el hombre más votado en las elecciones de abril? Sí, fíjate, yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Yo creo que no hay ninguna duda por una mezcla de cuestiones, ¿no? Nicolás Maduro es un personaje interesante, ¿no? A pesar de que la derecha dice de tono muy despectivo que quien probablemente sea nuestro próximo presidente era un chofer de autobuses, ¿no? Para muchos creo que justamente es muy interesante que sea un chofer de autobuses quien ahora está al mando de la revolución bolivariana, es decir, un hombre de pueblo, un hombre trabajador, ¿no? Un hombre que conoce las verdaderas necesidades de estas grandes masas que han venido apoyando la revolución bolivariana, es ahora quien está al frente de la revolución bolivariana. O sea, ¿cuándo nos hubiésemos imaginado en América Latina, ¿no? Un presidente que fue chofer de autobuses, ¿no? ¿Cuándo nos hubiésemos imaginado un presidente indígena? O sea, yo creo que ahí justamente está muy claro el legado de Hugo Chávez, ¿no? Es decir, hoy el niño del barrio, ¿no? Que hoy afortunadamente se puede formar gracias a la revolución, pero que viene desde allá, desde lo más bajo, ¿no? Desde aquel cerrito, desde aquel ranchito, hoy puede aspirar a ser presidente de la República. Sí, yo te iba a interrumpir, qué bueno que no, porque que haya sido chofer del metro me parece que ese es su gran activo en lugar de... Si la derecha se va por ahí se equivoca, ¿no? Y es la muestra de insensibilidad que han dado durante estos 14 años, ¿sabes? O sea, esto lo tiene que tener muy claro Venezuela, ¿no? Y mucha gente pobre que no apoyaba a Hugo Chávez y que probablemente no vaya a seguir apoyando la revolución bolivariana, tiene que tenerlo claro. Es decir, si le están dando su voto a la derecha, le están dando su voto a quienes los menosprecian y los han menospreciado históricamente, ¿no? O sea, la derecha dice, oh, qué horror, ¿no? Que una gente del pueblo, que una gente pobre
pueda llegar a ser presidente de la República. Esos son los mismos ataques que hicieron contra Hugo Chávez, ¿no? Hugo Chávez el Sambo, Hugo Chávez el Indio, Hugo Chávez el Negro, ¿no? Hugo Chávez el niñito de Sabaneta. ¿Cómo va a ser presidente de la República? ¿No? Entonces, hoy se repite nuevamente esa estrategia de desprecio hacia los sectores populares, se repite esa estrategia de desprecio hacia quienes realizan una labor, ¿no?, que no es la labor del gran economista, del gran empresario, ¿no?, y de estos personajes de la pseudointelectualidad de la derecha, ¿no?, que ni siquiera, y que es otra cosa importante, ellos ni siquiera se pueden jactar de haber tenido gente brillante durante la Cuarta República. Además, Carlos Andrés Pérez fue una persona que yo no sé si habrá terminado su bachillerato, ¿no? Luis Herrera Campins, o sea, una serie de personajes, ¿no?, que no eran tampoco gente brillante. Bueno, y recapitulando, y tenemos el caso de Manuel Rosales, ¿no?, el famosísimo filósofo del Zulia, con sus frases como no hay que pedirle peras al horno y gran cantidad de frases que irán a pasar a la historia de la ridiculez en la derecha venezolana, ¿no? Entonces, ellos tampoco son quienes para estar diciendo, ay, es que nosotros tenemos los grandes líderes. Entonces, ¿sabes? Entonces son dos cosas, ¿no? Ellos no pueden estar hablando de eso, y en segundo lugar, es el menosprecio histórico hacia las clases populares. Ahora que hablabas un poco de Nicolás y del filósofo del Zulia, te quería preguntar, hay otra incógnita que responde más a la curiosidad, pero que también tiene cierto sesgo que sería importante decir, sobre todo fuera de Venezuela, porque dentro de Venezuela me parece que está conocidamente claro, pero el trabajo que hizo para la patria Hugo Chávez le permitió convertirse en un hombre de estatura para algo más allá de Venezuela, y es la labor de 14 años de Hugo Chávez la que permite, entre otras, no digo que sea la única, pero es el gran impulsor del Banco del Sur, de Petrocaribe, del ALBA, de UNASUR, de incluso Mercosur y de la CELAC últimamente, ¿no? Que son las de arriba, hay muchas en medio y muchas abajo, pero por lo pronto, de organización política de la América, de la patria grande, es el gran impulsor. La gente ahora se pregunta quién heredará ese liderazgo, ¿no? Se menciona a Rafael Correa y se habla del poco potencial que tiene Rafael Correa con la economía ecuatoriana sesgada, etcétera, ¿no? Pero para ti, ¿quién es el heredero que ahora pueda ejercer ese liderazgo de construcción de una patria grande y del renacimiento, como decía Nicolás Maduro en su discurso de Asunción, el renacimiento de la Gran Colombia? ¿Quién ves tú que pueda heredar ese liderazgo? Mira, Hugo Chávez yo creo que llega en un momento clave para la historia del mundo, ¿no? Es decir, cuando el imperialismo norteamericano comienza a sentir que puede tomar posesión de todo el planeta, ¿no?, Hugo Chávez llega y da la esperanza a nivel mundial de la creación de un mundo pluripolar, ¿no? Es decir, ya no todo se concentra en este gran imperio solo, sin la Unión Soviética, ¿no? Y entonces genera todas unas esperanzas para todo el mundo, ¿no? Comienzan a surgir estas cuestiones de que cada quien puede ser una nueva potencia. Y creo que es una de las cuestiones muy importantes que también nos heredó Hugo Chávez, ¿no? Hugo Chávez a un país despreciado, ¿no?, a un país con increíbles desigualdades, un país que no figuraba en el ámbito internacional, ¿no?, que nada más figuraba por sus mises, ¿no?, por su petróleo, por ser un pequeño nuevo burdel de la América Latina. Hugo Chávez dijo, podemos ser potencia, ¿no?, y podemos aspirar a ser un país gigante, próspero, también soberano, también digno, ¿no?, pero podemos ser una potencia a nivel mundial. Y eso es algo que yo creo que nunca los venezolanos nos imaginamos, ¿no? Esta conciencia de que nosotros podíamos a nivel mundial tener una presencia grande, ¿no?, eso nos lo inculcó Hugo Chávez, ¿no? Venezuela es un país que no sonaba y que nunca sonó en el ámbito internacional, te digo, más que por ciertas cuestiones, ¿no? Y esta capacidad de hacernos creer que podemos ser potencia trajo consigo una serie de creación de valores de identidad en la cuestión musical, en la cuestión artística, incluso en la cuestión deportiva, ¿no? Venezuela hoy es uno de los países referentes en una serie de ámbitos importantísimos. Entonces, ya no quedan en último lugar en fútbol, por ejemplo, ¿no? Han sido ya campeones, ¿no? Subcampeones pues sí, estuvimos ya en la Copa América, ya no somos los últimos de la tabla todo el tiempo, ¿no?
Entonces fíjate, Hugo Chávez en primer lugar comienza como a generar esto, ¿no? Venezuela puede ser una referencia importante para el desarrollo de América Latina y del mundo. A partir de esto, ¿no? Y a partir de que Venezuela comienza a convertirse en un ejemplo, es que se detonan los procesos que cambian la geopolítica de toda la América Latina, ¿no? Llega Evo, llega Correa, llega Daniel Ortega en Nicaragua, el mismo Lula, Cristina, Pepe Mujica, es decir, la América Latina, Fernando Lugo, así es. Entonces, América Latina comienza a ser un continente totalmente distinto al que probablemente mis padres imaginaron. Mis padres que estuvieron involucrados en las luchas de los 70s y todo eso, yo creo que jamás imaginaron que América Latina iba a estar roja, colorada, ¿no? Roja, entonces, rojita. Así es. Entonces, cuando comienzan esos procesos de integración, ese trabajo por la integración de América Latina, muy inspirado efectivamente en el sueño bolivariano, ¿no? que es uno de los grandes ejes sobre los que se ha venido trabajando en todos los aspectos, ¿no? Desde la política educativa en Venezuela hasta los proyectos de integración latinoamericana. Entonces, pensar en un nuevo liderazgo, ¿no? Que no sea Venezuela, yo creo que es complicado. ¿Y por qué creo que es complicado? Porque, insisto, Hugo Chávez va a seguir siendo, a pesar de su muerte física, va a seguir siendo una figura de referencia que trasciende el que esté o el que no esté, ¿no? Venezuela va a estar necesariamente asociada a ese Hugo Chávez que generó todos estos mecanismos de integración y va a estar asociada necesariamente a este pueblo, ¿no? Que es quien está también trabajando por la integración. Y el otro componente importante es que Venezuela es una de las grandes potencias económicas a nivel mundial, es el país con mayor reservas de petróleo en el mundo. Entonces, eso obliga, ¿no? A ver siempre a Venezuela como una referencia económica importantísima en toda la América Latina, ¿no? Bolivia, Ecuador pueden surgir como nuevos líderes morales, ¿no? para la integración latinoamericana, en el caso de Rafael o de Evo. Pero sin lugar a dudas, quien va a ser un eje de integración va a ser Venezuela y el pueblo venezolano, ¿no? O sea, sobre eso yo creo que se va a ir moviendo todo lo que va, todas las políticas económicas e integracionistas de América Latina, o sea, proyectos como el ALBA, ¿no? Que son de las grandes herencias del comandante Chávez, proyectos como Petrocaribe, donde se comienza a mirar aquellas islitas que estaban perdidas en el mapa del Mar Caribe, son proyectos que no van a poder dejar de tener a Venezuela como el eje de la integración. Entonces, te digo, pueden surgir nuevos líderes morales, pueden ser Evo, pueden ser Correa, pero el verdadero líder va a seguir siendo Hugo Chávez. Es que Hugo Chávez deja en su legado una cuestión que trasciende su muerte física. Oye, Ricardo, pero mientras hablaba, recordaba algunas anécdotas del comandante Chávez y algunas historias. Digo, Hugo Chávez reunido en la Casa del Campo en Santo Domingo, en República Dominicana, con Pepe Lobo, con Leonel Fernández, después con Mel Zelaya, hablando de lo importante que era que a pesar de que Pepe Lobo hubiera llegado en un proceso fraudulento posterior a un golpe de Estado en Honduras, habría que desatar ese cerco que habían hecho alrededor de Honduras, porque el más afectado era el pueblo hondureño y la economía hondureña estaba despedazando porque le crearon un cerco al sacarlo de la OEA, etcétera. Y quien tiene la visión de que a pesar de todo esto no puedes ahorcar al pueblo hondureño, y quien dice hay que hacer algo, y quien empieza a impulsar otra vez que a pesar de ser un espurio Pepe Lobo, el pueblo hondureño no sufra el sufrimiento que debería de pagar el golpista, ¿no? Por ponerte un ejemplo de muchos, es una anécdota. Ese líder es el que yo digo dónde está, pues, ¿no? Sí entiendo que el pueblo venezolano ahora le tocó la difícil tarea de ser la cabeza de playa, ¿no? Como mucho tiempo también fue un laboratorio para el neoliberalismo Venezuela, ¿no? Y lo hicieron pedazos y vendieron el país los neoliberales y lo utilizaron como un laboratorio. Ahora se erige como el líder moral y con el que tiene un avance más en la construcción popular que cualquier otro pueblo, ¿no? Aún pensando en todo este proceso de vanguardia parlamentaria que inició con Tabaré en Uruguay y que se fue afinando con el Pepe Mujica en el Uruguay, aunque en leyes de vanguardia Uruguay podría estar arriba a lo mejor de otros países, incluido Venezuela, con el trabajo que hace la Asamblea Nacional, o Ecuador,
el que tenía la capacidad, se dedicaba el tiempo y entendía que caminar por Corrientes en Buenos Aires o por Reforma en México era caminar por tu propia patria. El que entendía lo que es la patria grande, de los que yo ubico, sin duda es Hugo Chávez. Y yo no estoy insistiendo en creer que ahora se necesita otro, pues claro que no, pues cada uno es uno, pues, ¿no? Y el que se fue es Hugo Chávez, y se fue con sus cosas, y otro no va a suplir las cosas de Hugo Chávez. Pero ¿quién podrá, ahora sí, como decían los viejas cómicas mexicanas, quién podrá ayudarnos, ¿no? O sea, ¿quién va a ser el que tenga esa visión bolivariana de decir, tengo que ir a la Casa del Campo a Santo Domingo y tengo que sentarme a hablar con Pepe Lobo? O aquel que tenga la visión de decir, ya se fue Uribe, con esa mente guerrerista enferma, y el que sigue es Santos, vinculado directamente a Uribe, con un gobierno de derecha, pero es otra persona, y hay que ir a sentarse con él a decirle, no queremos aquí una guerra, no queremos implantar la izquierda en tu gobierno, lo que queremos es a la patria grande, ¿no? Eso, desde mi punto de vista, la agenda que maneja Evo es una agenda muy peculiar que tiene que ver con su cosmogonía. Sí, así es. La agenda que maneja Correa probablemente sea un poco más más bolivariana, abierta. más abierta, pero no deja de ser Correa en un país muy chico, sí, con etcétera, ¿no? Igual no lo vamos a resolver tú y yo, ¿no? pero ¿a quién vemos con esas características? Yo veo al Pepe Mújica, el gran problema de su edad, ¿no? Sí. Y el gran problema es la estructura. Digo, yo veo un Pepe Mújica distinto antes y después de acercarse a Hugo Chávez, ¿eh? Totalmente. Aunque sea un guerrillero y que, en el caso personal es el presidente de América que yo más admiro, reconozco que Pepe Mújica cambia sustancialmente a ver al mundo cuando se encuentra con Hugo Chávez, porque el uruguayo se parece mucho al mexicano en ese tema de voltear a ver al ombligo y de no reconocer que existe la posibilidad de una patria grande, ¿no? Pero bueno, el tema es, a ti, por tu edad, por las condiciones en las que estás viviendo en México, por ser venezolano, por todo lo que estás viviendo, te hago esa pregunta. ¿Tú a quién ves que pueda atar esos cabos? Pues? Mira, yo creo que sin lugar a dudas la mirada tiene que seguir estando sobre Venezuela, ¿no? Y seguirnos preguntando quién va a ser el que va a comandar la revolución bolivariana, porque indudablemente tiene que intentar convertirse en ese Hugo Chávez en todos los ámbitos, ¿no? Bien sea Maduro o bien sea el que sea, ¿no? Maduro, Arreaza, en fin, o una serie de cuadros políticos dentro de Venezuela, puede que sea el mismo Elías Jagua como canciller, también, ¿no? La mirada tiene que seguir puesta allí, ¿no? Justamente por toda la serie de factores que acabas de enumerar. Probablemente Mujica puede convertirse, Mujica yo creo que es esta especie de abuelito de la América Latina, ¿no? Es el abuelito que va a estar mediando, que va a estar haciendo la reflexión acertada, el comentario lo suficientemente meditado, ¿no? Con aquella calma en búsqueda de construir estos caminos de integración, ¿no? El problema es que realmente perdimos un hombre excepcional. Así es. Perdimos a un líder que no único. va a ser suplido por nadie. A un líder único, al líder que cantaba, ¿no? Al líder que reía, al líder que lloraba, pero el líder que también era capaz de decir con muchísima fuerza las verdades sobre lo que estaba pasando en el mundo y en América Latina. Y el líder, ¿no? que tenía la valentía de no tener miedo de reconocer sus errores públicos. Así es. Entonces perdimos te digo, eso es lo que finalmente es la muerte de Hugo Chávez, y yo creo que por eso es que tanto la lloramos, ¿sabes? Ajá. Porque a pesar, te digo, de que reconocemos de que sí hay que consolidarla, hay que construir el poder popular, viene Maduro y todo eso, nos duele en el alma profundamente haber perdido a un hombre de las características de esos hombres que vienen cada 100 años, ¿sabes? Que entregó amor, ¿no? Así es, que creo que fue su gran consigna, ¿sabes? Así El es. amor hacia los niños, el amor hacia su pueblo. Justamente ese es, por ejemplo, mención del caso de Honduras, ¿no? Y de ese amor hacia su pueblo latinoamericano, ¿no? Porque él veía a toda la América Latina como su pueblo también. Yo creo que por eso también esa preocupación por la integración, ¿no? Él se preocupaba por cada ser humano de América Latina y del mundo, ¿no? Y quería, por ejemplo, también resaltar el caso del petróleo en Estados Unidos, ¿no? Cómo a través de Citgo, PDVSA comienza a vender petróleo subsidiado y muchísimo más barato
para todas las comunidades afroamericanas en Nueva York en las épocas de invierno, ¿no? Es decir, esta política muchas veces supo diferenciar muy bien lo que era el gobierno de Norteamérica y lo que era el pueblo norteamericano, ¿no? Entonces, esta preocupación por los más desposeídos, por los más pobres de Norteamérica, Hugo Chávez también la hizo visible, ¿no? Queda clarísimo. Entonces, pasa lo mismo con toda América Latina. Para él siempre fue prioridad los pueblos de toda América Latina, independientemente del gobierno que estuviese, ¿no? Igual su aporte en los procesos de paz en Colombia y una serie de situaciones. Entonces, yo creo que eso es lo que nos duele muchísimo, César, es haber perdido ese hombre tan grande, tan maravilloso, de ese corazón inmenso, ¿no? De ese corazón y de esa personalidad única. Eso es lo que hoy todos lloramos. Pues para la Radio del Sur y para Brigadas Puente Sur, la red de radios Puente Sur, yo soy César Hernández Paredes. Hoy en la producción general Arturo García Salim, hoy Andrea no anda por acá, Natalia tampoco. Estuve con Ricardo Bernal, un abrazo solidario y un pésame a la distancia, pero dentro de la patria grande, para Desiree Santos Amaral, Nieves Valdés, América Millán, Arlene Flores y todos los compañeros de la Radio del Sur y de Puente Sur. Nos vemos el próximo miércoles. Salud. Perfecto. Pues creo que estuvo muy... Ok, 3, 2, grabando. 5, 4, 3, 2. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es... espérame, miércoles, ¿qué es el miércoles que viene? Hoy estamos a 9. Domingo 10, 11, 12, 13, miércoles 13. Ya. 5, 4, ¿así le sigo ya? Sí, síguelo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es miércoles 13 de marzo de 2013. Las 11 de la noche en Caracas, Venezuela. Yo soy César Hernández Paredes y estas son las Brigadas Puente Sur, una ventana abierta a las izquierdas de la América del siglo XXI. Un saludo y un pésame a los usuarios y usuarias de la Radio del Sur y a todos los usuarios y usuarias de la red de radios Puente Sur. A Eduardo en la 103.7 FM Radio del Carmen en Montevideo, Uruguay. A nuestro compañero Víctor allá en la 92.7 en San Cristóbal, en Táchira, Venezuela, corresponsales del pueblo, a Radio Hualcho en Honduras y bueno, a todas las estaciones de radio de la red de radios Puente Sur. Hoy estamos en la ciudad monstruo, la tercera ciudad más grande del continente americano, este continente americano que ahora más que nunca es la patria grande después de lo sucedido la semana pasada, esta tragedia para todo el pueblo latinoamericano y para el mundo entero, la muerte de el comandante Hugo Chávez. Estamos con Ángel Linares, Ángel Ricardo Linares, un joven venezolano trabajador, creativo, que anda por acá, por los rumbos de México, el México tan querido de Hugo Chávez y tan admirado de Hugo Chávez y de los venezolanos y de los revolucionarios en general, a pesar del mal ejemplo que los movimientos sociales y que el gobierno mexicano esté dando, sigue siendo un referente revolucionario para toda la revolución bolivariana del siglo XXI. Ángel Ricardo Linares, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, César. Pues Oye, ahí estamos. Tenemos mucho que platicar, hay muchísimos temas. Obviamente el que más le interesa a la gente y el tema que más se está platicando, la muerte del comandante Hugo Chávez, la muerte en Venezuela la semana pasada y todas las repercusiones que esto tuvo. En primera instancia te quería preguntar, para que el auditorio te conozca un poco, ¿qué estás haciendo en México? ¿Desde cuándo estás aquí? ¿Y de dónde eres originario? Bien, mira, yo soy de San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. Soy estudiante de cine en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y vivo en México desde hace 5 años. Pues la labor que estoy realizando aquí en México es justamente pues para formarme cinematográficamente y regresar a Venezuela a hacer un aporte importante a la revolución bolivariana, a la consolidación de esta nueva cultura y de este nuevo movimiento artístico que ha nacido desde hace 14 años con la llegada del comandante Chávez. Oye, Ricardo, ¿eso quiere decir que gran parte de tu madurez en el proceso bolivariano la has vivido lejos, fuera de Venezuela?
¿Cuántos años tenías cuando llegaste a México? Yo tenía 16 años cuando llegué a México, ¿no? Es decir, efectivamente el proceso revolucionario fue el que me crió, ¿no? Fue el que me formó políticamente y también me formó como hombre, ¿no? O sea, yo creo que el proceso revolucionario, más allá de una formación política, generó nuevas conciencias, generó nuevas formas de ser, y generó toda una nueva oleada de jóvenes que yo creo que hoy asumen con muchísimo más compromiso la revolución bolivariana. Entonces, cuando yo llego a México, la semillita ya estaba allí sembrada, ¿no? Y pues lo que vengo también a hacer en México es una gran labor de informar a los mexicanos también sobre lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Ahorita que decías que cuando llegas a México estaba la semillita ahí sembrada, me acordé de Cristina diciendo Hugo Chávez no murió sino se sembró, ¿no? Yo te quería preguntar algo. Platicábamos antes de iniciar la entrevista, los dos países que yo ubico, que nosotros ubicamos como los países que tienen una campaña mediática sucia en contra de Hugo Chávez y del proceso bolivariano. En primer lugar, sin duda, está España, los medios de comunicación españoles, por todos los intereses que hay petroleros y de comunicación de España en Latinoamérica, y por una condición de una campaña sucia que fue creciendo. Pero el segundo lugar, tristemente, es México. Hay algunos ejemplos que dejan a México en la cola de todo lo que está pasando, como la celebración para despedir a Hugo Chávez. En tantas capitales en el mundo había eventos masivos, muchísima gente despidiendo a Hugo Chávez, sufriendo la muerte de Hugo Chávez, y en México no había movimiento. Hay una campaña sucia en contra, hay muchas, se ha vilipendiado el proceso y a Hugo Chávez como en pocos países, a excepción, digo, de España. Te tocó vivirlo aquí. ¿Cómo no caíste en esa trampa? O sea, ¿cómo se blinda uno? ¿Cómo entiende uno que los medios tienen ciertos intereses, que la sociedad se mueve en un margen de superficialidad y que no alcanza a comprender el proceso, pero sí a criticarlo? Decía Octavio Paz, el poeta mexicano, la principal virtud del mexicano es que le gusta debatir, el principal defecto del mexicano es que debate sin argumentos. ¿Cómo te blindaste sumergido en esta campaña sucia con tantos comentarios en contra? ¿Qué se le dice a la gente? ¿Cómo se blinda de eso? Fíjate, yo creo que primero hay que comenzar como poniendo la situación en un contexto mundial, ¿no? Del manejo mediático que ha habido desde hace 14 años contra el gobierno de Hugo Chávez, ¿no? Para mí como venezolano ha sido muy fuerte, ¿no? Recibir esta noticia tan lejos de casa, tan lejos de los familiares, tan lejos de los camaradas, ¿no? Entonces eso es como un plus bastante fuerte para el sufrimiento, ¿no? de los venezolanos que apoyamos a Hugo Chávez, que apoyamos la revolución y que vivimos en el exterior por distintas razones. Entonces, en el caso de México, fíjate, es como muy entendible, ¿no? Que siendo México el lugar donde está uno de los mayores emporios mediáticos, ¿no? Como Televisa, donde existe una telecracia, una teledictadura, donde gran parte de los mexicanos pues nada más piensan, ¿no? Como una pequeña familia, un grupo minoritario piensa, se estén diciendo pues todas las cuestiones que están ocurriendo. Entonces, ¿cómo blindarse? Pues yo creo que en primer lugar ha sido este contacto directo que he tenido con la revolución bolivariana a través de mis familiares, a través de mis viajes, ¿no? Y a través de medios alternativos en todo el mundo, que hoy además reflejan con muchísima contundencia el amor que sentía no solo Venezuela, sino todo el mundo. Que yo creo que es una cosa que no lo han podido tapar los medios de comunicación en su intento y en su afán por desprestigiar al gobierno de Hugo Chávez, ¿no? Es imposible tapar el sol con un solo dedo y es imposible tapar los millones y millones de personas que fueron a despedirse del comandante Chávez en el Paseo de los Próceres, que desde hace varios días, ¿no? Siguen asistiendo y ya han asistido a despedirse del comandante Chávez en la Academia Militar. Entonces, yo creo que es como por primera vez, ¿no? Que los medios de comunicación no pueden lograr el cerco mediático como lo hubiesen deseado, ¿no? O sea, esas lágrimas, ese sentimiento en todo el mundo, desde Palestina, España, Estados Unidos, Bielorrusia, Irán, es imposible que lo puedan ocultar, ¿no? Entonces, yo creo que eso en primer lugar
es lo que ha comenzado a generar, lo he percibido de esa forma en muchos mexicanos, el cuestionamiento sobre lo que realmente está sucediendo en Venezuela, ¿no? Y el preguntarse por qué la gente llora a Hugo Chávez, ¿no? Si durante tanto tiempo nos dijeron que era un dictador, que era un tirano, que violaba la libertad de expresión, ¿a qué responde eso, ¿no? Entonces, yo creo que por primera vez comienzan a decir, creo que nos han mentido sobre lo que estaba pasando en Venezuela. Para la Radio del Sur, Brigadas Puente Sur, una ventana abierta a las izquierdas de la América del siglo XXI. Les voy a explicar por qué se escucha el saxofón con solamente una vez. Además, excelente para la despedida de Hugo Chávez. Estamos en la terraza de Revolución 3.0, un proyecto integrado a Puente Sur y a Brigadas Puente Sur. Y en una terraza, por cierto, deliciosa, en un último piso de un edificio se ve una parte del centro de la ciudad monstruo, la tercera ciudad más grande de este continente americano, una ciudad que también ha experimentado algunas propuestas de izquierda en los últimos 11 años, pero que no ha profundizado para nada en crear estructuras a fondo, sino propuestas en la superficie, sin modificar el sistema económico, qué es lo que te podría hacer realmente ser de izquierda, qué es lo que trabajó durante 14 años Hugo Chávez. Mi pregunta sería, Ricardo, ¿tú crees que en 14 años el pueblo venezolano, tanto la oposición como quien está a favor del proceso de la revolución bolivariana, los medios de comunicación, la misma oposición, el PSV, estén adultos para poder sostener este trabajo que durante 14 años encabezó Hugo Chávez? ¿No te preocupa que vaya a pasar algo que sin el líder al frente empieza a deteriorar la revolución o a detener los procesos que iban a avanzar? Mira, yo iniciaría poniendo la cuestión como en una perspectiva histórica, ¿no? Es decir, son 500 años de dominación por parte de las colonias españolas, en primer lugar, por parte del Imperio Español. Después llega el Imperio Estadounidense, los imperios ingleses, ¿no?, a dominar todo nuestro continente, e inculcan en los latinoamericanos, ¿no?, una cantidad de antivalores y una cantidad de formas de comportarse que son la herencia cultural que nos ha dejado el neoliberalismo, ¿no? Venezuela decide hace 14 años, ¿no?, romper con todas esas formas terribles y con todo ese legado del neoliberalismo, del capitalismo, desde las cuestiones económicas hasta las cuestiones más humanas, ¿no? Es decir, el venezolano, el ser humano bolivariano, dice, ya basta, me cansé de ser, ¿sabes?, el ser humano en el que nos habían convertido, ¿no? Y quiero aspirar a convertirme en un ser humano mejor. Quiero convertirme en un ser humano mucho más solidario, que apueste por la justicia, que apueste por la cooperación. Entonces, en una perspectiva histórica, son 500 años versus 14 años de romper, ¿no?, todo lo que nos ató a una forma de pensar que quedó muy marcada en todo el territorio. Entonces, yo creo que se ha habido un cambio radical, ¿no?, un cambio bastante grande, y donde Hugo Chávez fue un ejemplo, ¿no?, en todos los aspectos. O sea, yo creo que hoy, para muchos niños, Hugo Chávez se convierte en un ejemplo a seguir, como lo fue el Che tras su muerte, ¿no? Como esa famosa frase de Fidel, seremos como el Che. Yo creo que hoy podemos decir también una gran parte de la juventud venezolana, seremos como Chávez, ¿no? Chávez, yo creo que es otro de esos hombres nuevos de los que hablaba el Che, y de los que a los que aspiramos a ser, y los que aspiran a construir además esta nueva sociedad. Entonces, fíjate, la madurez a nivel nacional yo creo que es bastante grande, te digo, al ponerlo en perspectiva histórica, ¿no? O sea, yo creo que los avances que ha habido en estos 14 años son gigantes, a la hora de romper con todo eso que le damos. De que falta mucho por profundizar, yo creo que sí. O sea, yo creo que hace falta seguir consolidando el poder popular, las comunidades organizadas, ¿no? Seguir consolidando la formación de nuevos cuadros, la formación de nuevos líderes, pero ha habido un avance que es indetenible, ¿no? Yo creo que esta frase tan popular que es Venezuela cambió para siempre, yo creo que hoy es mucho más palpable, ¿no?, tras la muerte del comandante Chávez. O sea, el pueblo venezolano tras esto asume el liderazgo, ¿no? También en esta consigna que llevaba algún tiempo por allí, que es yo soy Chávez, ¿no? Todos se comienzan a convertir en presidentes, todos se comienzan a convertir en los líderes de la revolución bolivariana, y entonces el compromiso es mucho mayor
para toda la gente que apoyó a Hugo Chávez. Y el compromiso entonces también es mayor para aquellos a los que lo adversan, ¿no? Que no han podido desarrollar una agenda seria en 14 años y que no han podido aguantar el ritmo político y social que se viene desarrollando con la revolución. Entonces yo creo que ahorita es como un momento donde todas las fuerzas en juego dentro de la política venezolana comienzan a asumir un compromiso muy serio con el destino de Venezuela, no en estos 6 años, ¿no? Sino en estos 50 o 100 años que vienen para Venezuela. O sea, yo creo que este es un momento clave para definir la historia de Venezuela y de América Latina de una manera importantísima. Oye, ¿me describes un proceso más horizontal de profundizar de lo que heredan los niños y los adolescentes del legado de Chávez y de la revolución? Pero para sostenerlo en este momento de crisis, se necesitan estrategas, líderes, que ya hayan tenido un trabajo ellos mismos con sus propias convicciones de izquierda o en favor de los movimientos sociales y dentro de la revolución. ¿Cuáles son esos líderes visibles? Actualmente el mundo ve claramente a 2 personas, que es obvio, pues, ¿no? Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que está al frente de la Asamblea Nacional. ¿Qué otros líderes visibles hay que pudieran tener ese estatus regulador para que no se caiga toda la estructura y para permitir que siga avanzando ese proceso que me parece importantísimo y una de las cosas más valiosas que hereda el legado de Chávez, que es los niños con otra visión, los adolescentes con otra visión, incluso los chavos de tu generación con otra visión, y con nuevas misiones? Todos ellos están en un proceso. Se necesitan estos líderes que permitan crear un blindaje para que no se venga encima la derecha mundial y todos estos intereses que fueron tocados a la hora de entregarle el poder al pueblo, que es lo que hace Chávez, y que ahora están interesados en aprovechar esta coyuntura para penetrar y detonar allá adentro. ¿Quiénes son esos líderes visibles? Sí, fíjate, yo veo dos grandes cuestiones de liderazgo, ¿no? Efectivamente, el liderazgo del pueblo, ¿no? Y el liderazgo personificado en una serie de personajes, ¿no? Que son Nicolás Maduro, que son Diosdado Cabello, que está, por supuesto, Rafael Ramírez, el presidente de Petróleos de Venezuela, una de las piezas fundamentales para un país que se sostiene con la renta petrolera, Elías Jagua, el actual canciller, y aparece la semana pasada una pieza muy interesante, ¿no? Que probablemente no se veía que iba a llegar tan pronto, y que es Jorge Arreaza, el actual vicepresidente en Venezuela. Yo creo que esto también, la designación de Jorge Arreaza como vicepresidente en Venezuela, es una muestra clara de que la juventud es la que tiene que seguir continuando con el proceso revolucionario, ¿no? O sea, yo creo que es este inicio de la formación de nuevos cuadros, de nuevos líderes políticos, que son quienes deben ir dando continuidad al proceso revolucionario. Entonces, yo creo que en un mediano plazo van a comenzar no solo a surgir de quienes actualmente están más visibles quienes estuvieron más visibles dentro del gobierno de Hugo Chávez, sino van a comenzar a surgir de la base nuevos líderes, ¿no? Nuevos líderes en las comunidades, en los barrios, que van a aspirar a una gobernación, que van a aspirar a una alcaldía, y que probablemente puedan llegar a algún ministerio y puedan llegar finalmente a la presidencia de la República. Entonces, yo creo que comienza un proceso muy interesante sobre quién se va a personificar la revolución, ¿no? Y por otro lado, te digo, insisto en el liderazgo del pueblo, ¿no? Chávez durante toda la campaña dijo, bueno, yo no soy yo soy un pueblo, ¿no? Y yo creo que allí está también la clave fundamental, ¿no? Insisto, para la formación y apoyo, porque también eso es importantísimo, quien vaya a personificar la revolución tiene que tener un gran apoyo popular, ¿no? Es decir, el pueblo venezolano ejerce la democracia, no solo en la organización popular, ¿no? Sino también en el voto. Entonces, al ir los venezolanos a votar, tiene que haber ese gran respaldo popular muy serio, muy comprometido con quien vaya a ser los nuevos cuadros políticos importantes de la revolución. ¿No tienes duda de que Nicolás Maduro será el hombre más votado en las elecciones de abril?
Sí, fíjate, yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Yo creo que no hay ninguna duda por una mezcla de cuestiones, ¿no? Nicolás Maduro es un personaje interesante, ¿no? A pesar de que la derecha dice de tono muy despectivo que quien probablemente sea nuestro próximo presidente era un chofer de autobuses, ¿no? Para muchos creo que justamente es muy interesante que sea un chofer de autobuses quien ahora está al mando de la revolución bolivariana, es decir, un hombre de pueblo, un hombre trabajador, ¿no? Un hombre que conoce las verdaderas necesidades de estas grandes masas que han venido apoyando la revolución bolivariana, es ahora quien está al frente de la revolución bolivariana. O sea, ¿cuándo nos hubiésemos imaginado en América Latina, ¿no? Un presidente que fue chofer de autobuses, ¿no? ¿Cuándo nos hubiésemos imaginado un presidente indígena? O sea, yo creo que ahí justamente está muy claro el legado de Hugo Chávez, ¿no? Es decir, hoy el niño del barrio, ¿no? Que hoy afortunadamente se puede formar gracias a la revolución, pero que viene desde allá, desde lo más bajo, ¿no? Desde aquel cerrito, desde aquel ranchito, hoy puede aspirar a ser presidente de la República. Sí, yo te iba a interrumpir, qué bueno que no, porque que haya sido chofer del metro me parece que ese es su gran activo en lugar de... Digo, si la derecha se va por ahí, se equivoca, ¿no? Y es la muestra de insensibilidad que han dado durante estos 14 años, ¿sabes? O sea, esto lo tiene que tener muy claro Venezuela, ¿no? Y mucha gente pobre que no apoyaba a Hugo Chávez y que probablemente no vaya a seguir apoyando la revolución bolivariana, tiene que tenerlo claro. Es decir, si le están dando su voto a la derecha, le están dando su voto a quienes los menosprecian y los han menospreciado históricamente, ¿no? O sea, la derecha dice, oh, qué horror, ¿no? Que una gente del pueblo, que una gente pobre pueda llegar a ser presidente de la República. Son los mismos ataques que hicieron contra Hugo Chávez, ¿no? Hugo Chávez el Sambo, Hugo Chávez el Indio, Hugo Chávez el Negro, ¿no? Hugo Chávez el niñito de Sabaneta. ¿Cómo va a ser presidente de la República? ¿No? Entonces, hoy se repite nuevamente esa estrategia de desprecio hacia los sectores populares, se repite esa estrategia de desprecio hacia quienes realizan una labor, ¿no? Que no es la labor del gran economista, del gran empresario, ¿no? Y de estos personajes de la pseudointelectualidad de la derecha, ¿no? Que ni siquiera, y que es otra cosa importante, ellos ni siquiera se pueden jactar de haber tenido gente brillante durante la Cuarta República. Además, Carlos Andrés Pérez fue una persona que yo no sé si habrá terminado su bachillerato, ¿no? Luis Herrera Campins, o sea, una serie de personajes, ¿no? Que no eran tampoco gente brillante. Bueno, y recapitulando, y tenemos el caso de Manuel Rosales, ¿no? El famosísimo filósofo del Zulia, con sus frases como no hay que pedirle peras al horno y gran cantidad de frases que irán a pasar a la historia de la ridiculez en la derecha venezolana, ¿no? Entonces, ellos tampoco son quienes para estar diciendo, ay, es que nosotros tenemos los grandes. Entonces, pues, ¿no? ¿sabes? Entonces son dos cosas, ¿no? Ellos no pueden estar hablando de eso. Y en segundo lugar, es el menosprecio histórico hacia las clases populares. Ahora que hablabas un poco de Nicolás y del filósofo del Zulia, te quería preguntar, hay otra incógnita que responde más a la curiosidad, pero que también tiene cierto sesgo que sería importante decir, sobre todo fuera de Venezuela, porque dentro de Venezuela me parece que está conocidamente claro, pero el trabajo que hizo para la patria Hugo Chávez le permitió convertirse en un hombre de estatura para algo más allá de Venezuela, y es la labor de 14 años de Hugo Chávez la que permite, entre otras, no digo que sea la única, pero es el gran impulsor del Banco del Sur, de Petrocaribe, del ALBA, de UNASUR, de incluso Mercosur y de la CELAC últimamente, ¿no? Que son las de arriba, hay muchas en medio y muchas abajo, pero por lo pronto, de organización política de la América, de la patria grande, es el gran impulsor. La gente ahora se pregunta quién heredará ese liderazgo, ¿no? Se menciona a Rafael Correa y se habla del poco potencial que tiene Rafael Correa con la economía ecuatoriana sesgada, etcétera, ¿no? Pero para ti, ¿quién es el heredero que ahora pueda ejercer ese liderazgo de construcción de una patria grande y del renacimiento, como decía Nicolás Maduro en su discurso de Asunción, el renacimiento de la Gran Colombia? ¿Quién ves tú que pueda heredar ese liderazgo? Mira, Hugo Chávez yo creo que
llega en un momento clave para la historia del mundo, ¿no? Es decir, cuando el imperialismo norteamericano comienza a sentir que puede tomar posesión de todo el planeta, ¿no? Hugo Chávez llega y da la esperanza a nivel mundial de la creación de un mundo pluripolar, ¿no? Es decir, ya no todo se concentra en este gran imperio solo, sin la Unión Soviética, ¿no? Y entonces genera todas unas esperanzas para todo el mundo, ¿no? Comienzan a surgir estas cuestiones de que cada quien puede ser una nueva potencia. Y creo que es una de las cuestiones muy importantes que también nos heredó Hugo Chávez, ¿no? Hugo Chávez a un país despreciado, ¿no? A un país con increíbles desigualdades, un país que no figuraba en el ámbito internacional, ¿no? Que nada más figuraba por sus mises, ¿no? Por su petróleo, por ser un pequeño nuevo burdel de la América Latina. Hugo Chávez dijo, podemos ser potencia, ¿no? Y podemos aspirar a ser un país gigante, próspero, también soberano, también digno, ¿no? Pero podemos ser una potencia a nivel mundial. Y eso es algo que yo creo que nunca los venezolanos nos imaginamos, ¿no? Esta conciencia de que nosotros podíamos a nivel mundial tener una presencia grande, ¿no? Eso nos lo inculcó Hugo Chávez, ¿no? Venezuela es un país que no sonaba y que nunca sonó en el ámbito internacional, te digo, más que por ciertas cuestiones, ¿no? Y esta capacidad de hacernos creer que podemos ser potencia trajo consigo una serie de creación de valores de identidad en la cuestión musical, en la cuestión artística, incluso en la cuestión deportiva, ¿no? Venezuela hoy es uno de los países referentes en una serie de ámbitos importantísimos. Entonces, ya no quedan en último lugar en fútbol, por ejemplo, ¿no? Han sido ya campeones, ¿no? Subcampeones pues sí, estuvimos ya en la Copa América. Ya no somos los últimos de la tabla todo el tiempo, ¿no? Entonces, fíjate, Hugo Chávez en primer lugar comienza como a generar esto, ¿no? Venezuela puede ser una referencia importante para el desarrollo de América Latina y del mundo. A partir de esto, ¿no? Y a partir de que Venezuela comienza a convertirse en un ejemplo, es que se detonan los procesos que cambian la geopolítica de toda la América Latina, ¿no? Llega Evo, llega Correa, llega Daniel Ortega en Nicaragua, el mismo Lula, Cristina, Pepe Mujica, es decir, la América Latina, Fernando Lugo, así es. Entonces, América Latina comienza a ser un continente totalmente distinto al que probablemente mis padres imaginaron, mis padres que estuvieron involucrados en las luchas de los 70s y todo eso, yo creo que jamás imaginaron que América Latina iba a estar roja, colorada, ¿no? Entonces, así es. Entonces, cuando comienzan estos procesos de integración, ese trabajo por la integración de América Latina, muy inspirado efectivamente en el sueño bolivariano, ¿no? Que es uno de los grandes ejes sobre los que se ha venido trabajando en todos los aspectos, ¿no? Desde la política educativa en Venezuela hasta los proyectos de integración latinoamericana. Entonces, pensar en un nuevo liderazgo, ¿no? Que no sea Venezuela, yo creo que es complicado. ¿Y por qué creo que es complicado? Porque, insisto, Hugo Chávez va a seguir siendo, a pesar de su muerte física, va a seguir siendo una figura de referencia que trasciende el que esté o el que no esté, ¿no? Venezuela va a estar necesariamente asociada a ese Hugo Chávez que generó todos estos mecanismos de integración y va a estar asociada necesariamente a este pueblo, ¿no? Que es quien está también trabajando por la integración. Y el otro componente importante es que Venezuela es una de las grandes potencias económicas a nivel mundial, es el país con mayor reservas de petróleo en el mundo. Entonces, eso obliga, ¿no?, a ver siempre a Venezuela como una referencia económica importantísima en toda la América Latina, ¿no? Bolivia, Ecuador pueden surgir como nuevos líderes morales, ¿no?, para la integración latinoamericana, en el caso de Rafael o de Evo. Pero sin lugar a dudas, quien va a ser un eje de integración va a ser Venezuela y el pueblo venezolano, ¿no? O sea, sobre eso yo creo que se va a ir moviendo todo lo que va, todas las políticas económicas e integracionistas de América Latina, o sea, proyectos como el ALBA, ¿no?, que son de las grandes herencias del comandante Chávez, proyectos como Petrocaribe, donde se comienza a mirar aquellas islitas que estaban perdidas en el mapa del Mar Caribe, son proyectos que no van a poder dejar de tener a Venezuela como el eje de la integración. Entonces, te digo, pueden surgir nuevos líderes morales, pueden ser Evo, pueden ser Correa, pero el verdadero líder va a seguir siendo Hugo Chávez. Es que Hugo Chávez deja en su legado una cuestión que trasciende su muerte física. Oye, Ricardo, pero mientras hablaba,
recordaba algunas anécdotas del comandante Chávez y algunas historias. Digo, Hugo Chávez reunido en la Casa del Campo en Santo Domingo, en República Dominicana, con Pepe Lobo, con Leonel Fernández, después con Mel Zelaya, hablando de lo importante que era que, a pesar de que Pepe Lobo hubiera llegado en un proceso fraudulento posterior a un golpe de Estado en Honduras, habría que desatar ese cerco que habían hecho alrededor de Honduras, porque el más afectado era el pueblo hondureño y la economía hondureña estaba despedazando porque le crearon un cerco al sacarlo de la OEA, etcétera. Y quien tiene la visión de que, a pesar de todo esto, no puedes ahorcar al pueblo hondureño, y quien dice hay que hacer algo, y quien empieza a impulsar otra vez que, a pesar de ser un espurio Pepe Lobo, el pueblo hondureño no sufra el sufrimiento que debería de pagar el golpista, ¿no? Por ponerte un ejemplo de muchos, es una anécdota. Ese líder es el que yo digo dónde está, pues, ¿no? Sí entiendo que el pueblo venezolano ahora le tocó la difícil tarea de ser la cabeza de playa, ¿no? Como mucho tiempo también fue un laboratorio para el neoliberalismo Venezuela, ¿no? Y lo hicieron pedazos y vendieron el país los neoliberales y lo utilizaron como un laboratorio. Ahora se erige como el líder moral y con el que tiene un avance más en la construcción popular que cualquier otro pueblo, ¿no? Aún pensando en todo este proceso de vanguardia parlamentaria que inició con Tabaré en Uruguay y que se fue afinando con el Pepe Mújica en el Uruguay, aunque en leyes de vanguardia Uruguay podría estar arriba a lo mejor de otros países, incluido Venezuela, con el trabajo que hace la Asamblea Nacional, o Ecuador, el que tenía la capacidad se dedicaba el tiempo y entendía que caminar por Corrientes en Buenos Aires o por Reforma en México era caminar por tu propia patria. El que entendía lo que es la patria grande, de los que yo ubico, sin duda, es Hugo Chávez. Y yo no estoy insistiendo en creer que ahora se necesita otro, pues claro que no, pues cada uno es uno, pues, ¿no? Y el que se fue es Hugo Chávez, y se fue con sus cosas, y otro no va a suplir las cosas de Hugo Chávez. Pero ¿quién podrá, ahora sí, como decían los viejas cómicas mexicanas, quién podrá ayudarnos, ¿no? O sea, ¿quién va a ser el que tenga esa visión bolivariana de decir, tengo que ir a la Casa del Campo a Santo Domingo y tengo que sentarme a hablar con Pepe Lobo? O aquel que tenga la visión de decir, ya se fue Uribe, con esa mente guerrerista enferma, y el que sigue es Santos, vinculado directamente a Uribe, con un gobierno de derecha, pero es otra persona, y hay que ir a sentarse con él a decirle, no queremos aquí una guerra, no queremos implantar la izquierda en tu gobierno, lo que queremos es a la patria grande, ¿no? Eso, desde mi punto de vista, la agenda que maneja Evo es una agenda muy peculiar que tiene que ver con su cosmogonía. Sí, así es. La agenda que maneja Correa probablemente sea un poco más bolivariana, más abierta, pero no deja de ser Correa en un país muy chico, con etcétera, ¿no? Igual no lo vamos a resolver tú y yo, ¿no? pero ¿a quién vemos con esas características? Yo veo al Pepe Mújica, el gran problema de su edad, ¿no? Sí. Y el gran problema es la estructura. Digo, yo veo un Pepe Mújica distinto antes y después de acercarse a Hugo Chávez, ¿eh? Totalmente. Aunque sea un guerrillero y que, en el caso personal es el presidente de América que yo más admiro, reconozco que Pepe Mújica cambia sustancialmente a ver al mundo cuando se encuentra con Hugo Chávez, porque el uruguayo se parece mucho al mexicano en ese tema de voltear a ver al ombligo y de no reconocer que existe la posibilidad de una patria grande, ¿no? Pero bueno, el tema es, a ti, por tu edad, por las condiciones en las que estás viviendo en México, por ser venezolano, por todo lo que estás viviendo, te hago esa pregunta. ¿Tú a quién ves que pueda atar esos cabos? Pues? Mira, yo creo que sin lugar a dudas la mirada tiene que seguir estando sobre Venezuela, ¿no? Y seguirnos preguntando quién va a ser el que va a comandar la revolución bolivariana, porque indudablemente tiene que intentar convertirse en ese Hugo Chávez en todos los ámbitos, ¿no? Bien sea Maduro o bien sea el que sea, ¿no? Maduro, Arreaza,
en fin, o una serie de cuadros políticos dentro de Venezuela, puede que sea el mismo Elías Jagua como canciller, también, ¿no? La mirada tiene que seguir puesta allí, ¿no? Justamente por toda la serie de factores que acabas de enumerar. Probablemente Mujica puede convertirse, Mujica yo creo que es esta especie de abuelito de la América Latina, abuelo, ¿no? Es el abuelito que va a estar mediando, que va a estar haciendo la reflexión acertada, el comentario lo suficientemente meditado, ¿no? Con aquella calma en búsqueda de construir estos caminos de integración, ¿no? El problema es que realmente perdimos un hombre excepcional. Así es. Único, perdimos a un líder que no único. va a ser suplido por nadie. A un líder único, al líder que cantaba, ¿no? Al líder que reía, al líder que lloraba, pero el líder que también era capaz de decir con muchísima fuerza las verdades sobre lo que estaba pasando en el mundo y en América Latina. Y el líder, ¿no?, que tenía la valentía de no tener miedo de reconocer sus errores públicos. Así es. Entonces perdimos te digo, eso es lo que finalmente es la muerte de Hugo Chávez, y yo creo que por eso es que tanto la lloramos, ¿sabes? Ajá. Porque a pesar, te digo, de que reconocemos de que sí hay que consolidarla, hay que construir el poder popular, viene Maduro y todo eso, nos duele en el alma profundamente haber perdido a un hombre de las características de esos hombres que vienen cada 100 años, ¿sabes? Que entregó amor, ¿no? Así es, que creo que fue su gran consigna, ¿sabes? Así El es. amor hacia los niños, el amor hacia su pueblo. Justamente ese es, por ejemplo, mención del caso de Honduras, ¿no? Y de ese amor hacia su pueblo latinoamericano, ¿no? Porque él veía a toda la América Latina como su pueblo también. Yo creo que por eso también esa preocupación por la integración, ¿no? Él se preocupaba por cada ser humano de América Latina y del mundo, ¿no? Y quería, por ejemplo, también resaltar el caso del petróleo en Estados Unidos, ¿no? Cómo a través de Citgo, PDVSA comienza a vender petróleo subsidiado y muchísimo más barato para todas las comunidades afroamericanas en Nueva York en las épocas de invierno, ¿no? Es decir, esta política muchas veces supo diferenciar muy bien lo que era el gobierno de Norteamérica y lo que era el pueblo norteamericano, ¿no? Entonces, esta preocupación por los más desposeídos, por los más pobres de Norteamérica, Hugo Chávez también la hizo visible, ¿no? Queda clarísimo. Entonces, pasa lo mismo con toda América Latina. Para él siempre fue prioridad los pueblos de toda América Latina, independientemente del gobierno que estuviese, ¿no? Igual su aporte en los procesos de paz en Colombia y una serie de situaciones. Entonces, yo creo que eso es lo que nos duele muchísimo, César, es haber perdido ese hombre tan grande, tan maravilloso, de ese corazón inmenso, ¿no? De ese corazón y de esa personalidad única. Eso es lo que hoy todos lloramos. Pues para la Radio del Sur y para Brigadas Puente Sur, la red de radios Puente Sur, yo soy César Hernández Paredes. Hoy en la producción general Arturo García Salim, hoy Andrea no anda por acá, Natalia tampoco. Estuve con Ricardo Bernal, un abrazo solidario y un pésame a la distancia, pero dentro de la patria grande, para Desiree Santos Amaral, Nieves Valdés, América Millán, Arlene Flores y todos los compañeros de la Radio del Sur y de Puente Sur. Nos vemos el próximo miércoles. Salud. Estuvo perfecto, César. Pues creo que estuvo muy... Ok, 3, 2, grabando. 5, 4, 3, 2. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es... espérame, miércoles. ¿Qué es el miércoles que viene? Hoy estamos a 9. Domingo 10, 11, 12, 13. Miércoles 13. Ya. 5, 4... ¿Así le sigo ya? Sí, síguelo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es miércoles 13 de marzo de 2013. Las 11 de la noche en Caracas, Venezuela. Yo soy César Hernández Paredes y estas son las Brigadas Puente Sur, una ventana abierta a las izquierdas de la América del siglo XXI. Un saludo y un pésame a los usuarios y usuarias de la Radio del Sur y a todos los usuarios y usuarias de la red de radios Puente Sur. A Eduardo en la 103.7 FM Radio del Carmen en Montevideo, Uruguay. A nuestro compañero Víctor allá en la 92.7 en San Cristóbal, en Táchira, Venezuela, corresponsales del pueblo, a Radio Gualcho en Honduras y bueno, a todas las estaciones de radio de la red de radios Puente Sur. Hoy estamos en la ciudad monstruo, la tercera ciudad más grande del continente americano, este continente americano que ahora más que nunca es la patria grande después de lo sucedido la semana pasada, esta tragedia para todo el pueblo latinoamericano y para el mundo entero, la muerte de el comandante Hugo Chávez. Estamos con Ángel Linares,
Ángel Ricardo Linares, un joven venezolano trabajador, creativo, que anda por acá, por los rumbos de México, el México tan querido de Hugo Chávez y tan admirado de Hugo Chávez y de los venezolanos y de los revolucionarios en general, a pesar del mal ejemplo que los movimientos sociales y que el gobierno mexicano está dando, sigue siendo un referente revolucionario para toda la revolución bolivariana del siglo XXI. Ángel Ricardo Linares, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, César. Pues Oye, ahí estamos. Tenemos mucho que platicar, hay muchísimos temas. Obviamente el que más le interesa a la gente y el tema que más se está platicando, la muerte del comandante Hugo Chávez, la muerte en Venezuela la semana pasada y todas las repercusiones que esto tuvo. En primera instancia te quería preguntar, para que el auditorio te conozca un poco, ¿qué estás haciendo en México? ¿Desde cuándo estás aquí? ¿Y de dónde eres originario? Bien, mira, yo soy de San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. Soy estudiante de cine en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y vivo en México desde hace 5 años. Pues la labor que estoy realizando aquí en México es justamente pues para formarme cinematográficamente y regresar a Venezuela a hacer un aporte importante a la revolución bolivariana, a la consolidación de esta nueva cultura y de este nuevo movimiento artístico que ha nacido desde hace 14 años con la llegada del comandante Chávez. Oye, Ricardo, ¿eso quiere decir que gran parte de tu madurez en el proceso bolivariano la has vivido lejos, fuera de Venezuela? ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a México? Yo tenía 16 años cuando llegué a México, ¿no? Es decir, efectivamente el proceso revolucionario fue el que me crió, ¿no? Fue el que me formó políticamente y también me formó como hombre, ¿no? O sea, yo creo que el proceso revolucionario, más allá de una formación política, generó nuevas conciencias, generó nuevas formas de ser, y generó toda una nueva oleada de jóvenes que yo creo que hoy asumen con muchísimo más compromiso la revolución bolivariana. Entonces, cuando yo llego a México, la semillita ya estaba allí sembrada, ¿no? Y pues lo que vengo también a hacer en México es una gran labor de informar a los mexicanos también sobre lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Ahorita que decías que cuando llegas a México estaba la semillita ahí sembrada, me acordé de Cristina diciendo Hugo Chávez no murió sino se sembró, ¿no? Yo te quería preguntar algo. Platicábamos antes de iniciar la entrevista, los dos países que yo ubico, que nosotros ubicamos como los países que tienen una campaña mediática sucia en contra de Hugo Chávez y del proceso bolivariano. En primer lugar, sin duda, está España, los medios de comunicación españoles, por todos los intereses que hay petroleros y de comunicación de España en Latinoamérica, y por una condición de una campaña sucia que fue creciendo. Pero el segundo lugar, tristemente, es México. Hay algunos ejemplos que dejan a México en la cola de todo lo que está pasando, como la celebración para despedir a Hugo Chávez. En tantas capitales en el mundo había eventos masivos, muchísima gente despidiendo a Hugo Chávez, sufriendo la muerte de Hugo Chávez, y en México no había movimiento. Hay una campaña sucia en contra, hay muchas, se ha vilipendiado el proceso y a Hugo Chávez como en pocos países, a excepción digo de España. Te tocó vivirlo aquí. ¿Cómo no caíste en esa trampa? O sea, ¿cómo se blinda uno? ¿Cómo entiende uno que los medios tienen ciertos intereses, que la sociedad se mueve en un margen de superficialidad y que no alcanza a comprender el proceso, pero sí a criticarlo? Decía Octavio Paz, el poeta mexicano, la principal virtud del mexicano es que le gusta debatir, el principal defecto del mexicano es que debate sin argumentos. ¿Cómo te blindaste sumergido en esta campaña sucia con tantos comentarios en contra? ¿Qué se le dice a la gente? ¿Cómo se blinda de eso? Fíjate, yo creo que primero hay que comenzar como poniendo la situación en un contexto mundial, ¿no? Del manejo mediático que ha habido desde hace 14 años contra el gobierno de Hugo Chávez, ¿no? Para mí como venezolano ha sido muy fuerte, ¿no?
recibir esta noticia tan lejos de casa, tan lejos de los familiares, tan lejos de los camaradas, ¿no? Entonces eso es como un plus bastante fuerte para el sufrimiento, ¿no? de los venezolanos que apoyamos, Hugo Chávez, que apoyamos la revolución y que vivimos en el exterior por distintas razones. Entonces, en el caso de México, fíjate, es como muy entendible, ¿no? Que siendo México el lugar donde está uno de los mayores emporios mediáticos, ¿no? Como Televisa, donde existe una telecracia, una teledictadura, donde gran parte de los mexicanos pues nada más piensan, ¿no? Como una pequeña familia, un grupo minoritario piensa, se estén diciendo pues todas las cuestiones que están ocurriendo. Entonces, ¿cómo blindarse? Pues yo creo que en primer lugar ha sido este contacto directo que he tenido con la revolución bolivariana a través de mis familiares, a través de mis viajes, ¿no? Y a través de medios alternativos en todo el mundo, que hoy además reflejan con muchísima contundencia el amor que sentía no solo Venezuela, sino todo el mundo. Que yo creo que es una cosa que no lo han podido tapar los medios de comunicación en su intento y en su afán por desprestigiar al gobierno de Hugo Chávez, ¿no? Es imposible tapar el sol con un solo dedo y es imposible tapar los millones y millones de personas que fueron a despedirse del comandante Chávez en el Paseo de los Próceres, que desde hace varios días, ¿no? Siguen asistiendo y ya han asistido a despedirse del comandante Chávez en la Academia Militar. Entonces, yo creo que es como por primera vez, ¿no? Que los medios de comunicación no pueden lograr el cerco mediático como lo hubiesen deseado, ¿no? O sea, esas lágrimas, ese sentimiento en todo el mundo, desde Palestina, España, Estados Unidos, Bielorrusia, Irán, es imposible que lo puedan ocultar, ¿no? Entonces, yo creo que eso en primer lugar es lo que ha comenzado a generar, lo he percibido de esa forma en muchos mexicanos, el cuestionamiento sobre lo que realmente está sucediendo en Venezuela, ¿no? Y el preguntarse por qué la gente llora a Hugo Chávez, ¿no? Si durante tanto tiempo nos dijeron que era un dictador, que era un tirano, que violaba la libertad de expresión, ¿a qué responde eso, ¿no? Entonces, yo creo que por primera vez comienzan a decir, creo que nos han mentido sobre lo que estaba pasando en Venezuela. Para la Radio del Sur, Brigadas Puente Sur, una ventana abierta a las izquierdas de la América del siglo XXI. Les voy a explicar por qué se escucha el saxofón con solamente una vez. Además, excelente para la despedida de Hugo Chávez. Estamos en la terraza de Revolución 3.0, un proyecto integrado a Puente Sur y a Brigadas Puente Sur. Y en una terraza, por cierto, deliciosa, en un último piso de un edificio se ve una parte del centro de la ciudad monstruo, la tercera ciudad más grande de este continente americano, una ciudad que también ha experimentado algunas propuestas de izquierda en los últimos 11 años, pero que no ha profundizado para nada en crear estructuras a fondo, sino propuestas en la superficie, sin modificar el sistema económico, qué es lo que te podría hacer realmente ser de izquierda, qué es lo que trabajó durante 14 años Hugo Chávez. Mi pregunta sería, Ricardo, ¿tú crees que en 14 años el pueblo venezolano, tanto la oposición como quien está a favor del proceso de la revolución bolivariana, los medios de comunicación, la misma oposición, el PSV, estén adultos para poder sostener este trabajo que durante 14 años encabezó Hugo Chávez? ¿No te preocupa que vaya a pasar algo que sin el líder al frente empieza a deteriorar la revolución o a detener los procesos que iban avanzando? Mira, yo iniciaría poniendo la cuestión como en una perspectiva histórica, ¿no? Es decir, son 500 años de dominación por parte de las colonias españolas, en primer lugar, por parte del Imperio Español. Después llega el Imperio Estadounidense, los imperios ingleses, ¿no? A dominar todo nuestro continente e inculcan en los latinoamericanos, ¿no? Una cantidad de antivalores y una cantidad de formas de comportarse que son la herencia cultural que nos ha dejado el neoliberalismo, ¿no? Venezuela decide hace 14 años, ¿no? Romper con todas esas formas terribles y con todo ese legado del neoliberalismo, del capitalismo, desde las cuestiones económicas hasta las cuestiones más humanas, ¿no? Es decir, el venezolano, el ser humano bolivariano, dice, ya basta, me cansé de ser, ¿sabes?, el ser humano en el que nos habían convertido, ¿no? Y quiero aspirar a convertirme en un ser humano mejor,
quiero convertirme en un ser humano mucho más solidario, que apueste por la justicia, que apueste por la cooperación. Entonces, en una perspectiva histórica, son 500 años versus 14 años de romper, ¿no?, todo lo que nos ató a una forma de pensar que quedó muy marcada en todo el territorio. Entonces, yo creo que sí ha habido un cambio radical, ¿no?, un cambio bastante grande, y donde Hugo Chávez fue un ejemplo, ¿no?, en todos los aspectos. O sea, yo creo que hoy, para muchos niños, Hugo Chávez se convierte en un ejemplo a seguir, como lo fue el Che tras su muerte, ¿no? Como esa famosa frase de Fidel, seremos como el Che. Yo creo que hoy podemos decir también una gran parte de la juventud venezolana, seremos como Chávez, ¿no? Chávez, yo creo que es otro de esos hombres nuevos de los que hablaba el Che, y de los que y a los que aspiramos a ser, y los que aspiran a construir además esta nueva sociedad. Entonces, fíjate, la madurez a nivel nacional yo creo que es bastante grande, te digo, al ponerlo en perspectiva histórica, ¿no? O sea, yo creo que los avances que ha habido en estos 14 años son gigantes, a la hora de romper con todo eso que heredamos. De que falta mucho por profundizar, yo creo que sí. O sea, yo creo que hace falta seguir consolidando el poder popular, las comunidades organizadas, ¿no? Seguir consolidando la formación de nuevos cuadros, la formación de nuevos líderes, pero ha habido un avance que es indetenible, ¿no? Yo creo que esta frase tan popular que es Venezuela cambió para siempre, yo creo que hoy es mucho más palpable, ¿no?, tras la muerte del comandante Chávez. O sea, el pueblo venezolano tras esto asume el liderazgo, ¿no? También en esta consigna que llevaba algún tiempo por allí, que es yo soy Chávez, ¿no? Todos se comienzan a convertir en presidentes, todos se comienzan a convertir en los líderes de la revolución bolivariana, y entonces el compromiso es mucho mayor para toda la gente que apoya a Hugo Chávez. Y el compromiso entonces también es mayor para aquellos a los que lo adversan, ¿no?, que no han podido desarrollar una agenda seria en 14 años y que no han podido aguantar el ritmo político y social que se viene desarrollando con la revolución. Entonces yo creo que ahorita es como un momento donde todas las fuerzas en juego dentro de la política venezolana comienzan a asumir un compromiso muy serio con el destino de Venezuela, no en estos 6 años, ¿no?, sino en estos 50 o 100 años que vienen para Venezuela. O sea, yo creo que este es un momento clave para definir la historia de Venezuela y de América Latina de una manera importantísima. Oye, ¿me describes un proceso más horizontal de profundizar de lo que heredan los niños y los adolescentes del legado de Chávez y de la revolución? Pero para sostenerlo en este momento de crisis, se necesitan estrategas, líderes, que ya hayan tenido un trabajo ellos mismos con sus propias convicciones de izquierda o en favor de los movimientos sociales y dentro de la revolución. ¿Cuáles son esos líderes visibles? Actualmente el mundo ve claramente a 2 personas, que es obvio, pues, ¿no? Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que está al frente de la Asamblea Nacional. ¿Qué otros líderes visibles hay que pudieran tener ese estatus regulador para que no se caiga toda la estructura y para permitir que siga avanzando ese proceso que me parece importantísimo y una de las cosas más valiosas que hereda el legado de Chávez, que es los niños con otra visión, los adolescentes con otra visión, incluso los chavos de tu generación con otra visión, y con nuevas misiones? Todos ellos están en un proceso. Se necesitan estos líderes que permitan crear un blindaje para que no se venga encima la derecha mundial y todos estos intereses que fueron tocados a la hora de entregarle el poder al pueblo, que es lo que hace Chávez, y que ahora están interesados en aprovechar esta coyuntura para penetrar y detonar allá adentro. ¿Quiénes son esos líderes visibles? Sí, fíjate, yo veo dos grandes cuestiones de liderazgo, ¿no? Efectivamente, el liderazgo del pueblo, ¿no?, y el liderazgo personificado en una serie de personajes, ¿no?, que son Nicolás Maduro, que son Diosdado Cabello, que está, por supuesto, Rafael Ramírez, el presidente de Petróleos de Venezuela, una de las piezas fundamentales para un país que se sostiene con la renta petrolera, Elías Jagua, el actual canciller, y aparece la semana pasada
una pieza muy interesante, ¿no? Que probablemente no se veía que iba a llegar tan pronto, y que es Jorge Arreaza, el actual vicepresidente en Venezuela. Yo creo que esto también, la designación de Jorge Arreaza como vicepresidente en Venezuela, es una muestra clara de que la juventud es la que tiene que seguir continuando con el proceso revolucionario, ¿no? O sea, yo creo que es este inicio de la formación de nuevos cuadros, de nuevos líderes políticos, que son quienes deben ir dando continuidad al proceso revolucionario. Entonces, yo creo que en un mediano plazo van a comenzar no solo a surgir de quienes actualmente están más visibles quienes estuvieron más visibles dentro del gobierno de Hugo Chávez, sino van a comenzar a surgir de la base nuevos líderes, ¿no? Nuevos líderes en las comunidades, en los barrios, que van a aspirar a una gobernación, que van a aspirar a una alcaldía, y que probablemente puedan llegar a algún ministerio y puedan llegar finalmente a la presidencia de la República. Entonces, yo creo que comienza un proceso muy interesante sobre quién se va a personificar la revolución, ¿no? Y por otro lado, te digo, insisto en el liderazgo del pueblo, ¿no? Chávez durante toda la campaña dijo, bueno, yo no soy yo soy un pueblo, ¿no? Y yo creo que allí está también la clave fundamental, ¿no? Insisto, para la formación y apoyo, porque también eso es importantísimo, quien vaya a personificar la revolución tiene que tener un gran apoyo popular, ¿no? Es decir, el pueblo venezolano ejerce la democracia, no solo en la organización popular, ¿no? Sino también en el voto. Entonces, al ir los venezolanos a votar, tiene que haber ese gran respaldo popular muy serio, muy comprometido con quien vaya a ser los nuevos cuadros políticos importantes de la revolución. ¿No tienes duda de que Nicolás Maduro será el hombre más votado en las elecciones de abril? Sí, fíjate, yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Yo creo que no hay ninguna duda por una mezcla de cuestiones, ¿no? Nicolás Maduro es un personaje interesante, ¿no? A pesar de que la derecha dice de tono muy despectivo que quien probablemente sea nuestro próximo presidente era un chofer de autobuses, ¿no? Para muchos creo que justamente es muy interesante que sea un chofer de autobuses quien ahora está al mando de la revolución bolivariana, es decir, un hombre de pueblo, un hombre trabajador, ¿no? Un hombre que conoce las verdaderas necesidades de estas grandes masas que han venido apoyando la revolución bolivariana, es ahora quien está al frente de la revolución bolivariana. O sea, ¿cuándo nos hubiésemos imaginado en América Latina, ¿no? Un presidente que fue chofer de autobuses, ¿no? ¿Cuándo nos hubiésemos imaginado un presidente indígena? O sea, yo creo que ahí justamente está muy claro el legado de Hugo Chávez, ¿no? Es decir, hoy el niño del barrio, ¿no? Que hoy afortunadamente se puede formar gracias a la revolución, pero que viene desde allá, desde lo más bajo, ¿no? Desde aquel cerrito, desde aquel ranchito, hoy puede aspirar a ser presidente de la República. Sí, yo te iba a interrumpir, qué bueno que no, porque que haya sido chofer del metro me parece que ese es su gran activo en lugar de... Digo, si la derecha se va por ahí se equivoca, ¿no? Y es la muestra de insensibilidad que han dado durante estos 14 años, ¿sabes? O sea, esto lo tiene que tener muy claro Venezuela, ¿no? Y mucha gente pobre que no apoyaba a Hugo Chávez y que probablemente no vaya a seguir apoyando la revolución bolivariana, tiene que tenerlo claro. Es decir, si le están dando su voto a la derecha, le están dando su voto a quienes los menosprecian y los han menospreciado históricamente, ¿no? O sea, la derecha dice, oh, qué horror, ¿no? Que una gente del pueblo, que una gente pobre pueda llegar a ser presidente de la República. Son los mismos ataques que hicieron contra Hugo Chávez, ¿no? Hugo Chávez el Sambo, Hugo Chávez el Indio, Hugo Chávez el Negro, ¿no? Hugo Chávez el niñito de Sabaneta. ¿Cómo va a ser presidente de la República? ¿No? Entonces, hoy se repite nuevamente esa estrategia de desprecio hacia los sectores populares, se repite esa estrategia de desprecio hacia quienes realizan una labor, ¿no? Que no es la labor del gran economista, del gran empresario, ¿no? Y de estos personajes de la pseudointelectualidad de la derecha, ¿no? Que ni siquiera, y que es otra cosa importante, ellos ni siquiera se pueden jactar de haber tenido gente brillante durante la Cuarta República. Además, Carlos Andrés Pérez fue una persona que yo no sé si habrá terminado su bachillerato, ¿no? Luis Herrera Campins, o sea, una serie de personajes, ¿no? Que no eran tampoco gente brillante. Bueno, y recapitulando, y tenemos el caso de Manuel Rosales, ¿no? El famosísimo filósofo del Zulia, con sus frases como no hay que pedirle peras al horno y gran cantidad de
de frases que irán a pasar a la historia de la ridiculez en la derecha venezolana, ¿no? Entonces, ellos tampoco son quienes para estar diciendo, ay, es que nosotros tenemos los grandes. Entonces, pues, ¿no? ¿Sabes? Entonces son dos cosas, ¿no? Ellos no pueden estar hablando de eso. Y en segundo lugar, es el menosprecio histórico hacia las clases populares. Ahora que hablabas un poco de Nicolás y del filósofo del Zulia, te quería preguntar, hay otra incógnita que responde más a la curiosidad, pero que también tiene cierto sesgo que sería importante decir, sobre todo fuera de Venezuela, porque dentro de Venezuela me parece que está conocidamente claro, pero el trabajo que hizo para la patria Hugo Chávez le permitió convertirse en un hombre de estatura para algo más allá de Venezuela, y es la labor de 14 años de Hugo Chávez la que permite, entre otras, no digo que sea la única, pero es el gran impulsor del Banco del Sur, de Petrocaribe, del ALBA, de UNASUR, de incluso Mercosur y de la CELAC últimamente, ¿no? Que son las de arriba, hay muchas en medio y muchas abajo, pero por lo pronto, de organización política de la América, de la Patria Grande, es el gran impulsor. La gente ahora se pregunta quién heredará ese liderazgo, ¿no? Se menciona a Rafael Correa y se habla del poco potencial que tiene Rafael Correa con la economía ecuatoriana sesgada, etcétera, ¿no? Pero para ti, ¿quién es el heredero que ahora pueda ejercer ese liderazgo de construcción de una patria grande y del renacimiento, como decía Nicolás Maduro en su discurso de Asunción, el renacimiento de la Gran Colombia? ¿Quién ves tú que pueda heredar ese liderazgo? Mira, Hugo Chávez yo creo que llega en un momento clave para la historia del mundo, ¿no? Es decir, cuando el imperialismo norteamericano comienza a sentir que puede tomar posesión de todo el planeta, ¿no? Hugo Chávez llega y da la esperanza a nivel mundial de la creación de un mundo pluripolar, ¿no? Es decir, ya no todo se concentra en este gran imperio solo, sin la Unión Soviética, ¿no? Y entonces genera todas unas esperanzas para todo el mundo, ¿no? Comienzan a surgir estas cuestiones de que cada quien puede ser una nueva potencia. Y creo que es una de las cuestiones muy importantes que también nos heredó Hugo Chávez, ¿no? Hugo Chávez a un país despreciado, ¿no? A un país con increíbles desigualdades, un país que no figuraba en el ámbito internacional, ¿no? Que nada más figuraba por sus mises, ¿no? Por su petróleo, por ser un pequeño nuevo burdel de la América Latina. Hugo Chávez dijo, podemos ser potencia, ¿no? Y podemos aspirar a ser un país gigante, próspero, también soberano, también digno, ¿no? Pero podemos ser una potencia a nivel mundial. Y eso es algo que yo creo que nunca los venezolanos nos imaginamos, ¿no? Esta conciencia de que nosotros podíamos a nivel mundial tener una presencia grande, ¿no? Eso nos lo inculcó Hugo Chávez, ¿no? Venezuela es un país que no sonaba y que nunca sonó en el ámbito internacional, te digo, más que por ciertas cuestiones, ¿no? Y esta capacidad de hacernos creer que podemos ser potencia trajo consigo una serie de creación de valores de identidad en la cuestión musical, en la cuestión artística, incluso en la cuestión deportiva, ¿no? Venezuela hoy es uno de los países referentes en una serie de ámbitos importantísimos. Entonces, ya no quedan en último lugar en fútbol, por ejemplo, ¿no? Han sido que ya campeones, ¿no? Subcampeones pues sí, estuvimos ya en la Copa América, ya no somos los últimos de la tabla todo el tiempo, ¿no? Entonces fíjate, Hugo Chávez en primer lugar comienza como a generar esto, ¿no? Venezuela puede ser una referencia importante para el desarrollo de América Latina y del mundo. A partir de esto, ¿no? Y a partir de que Venezuela comienza a convertirse en un ejemplo, es que se detonan los procesos que cambian la geopolítica de toda la América Latina, ¿no? Llega Evo, llega Correa, llega Daniel Ortega en Nicaragua, el mismo Lula, Cristina, Pepe Mujica, es decir, la América Latina de Fernando Lugo, así es. Entonces, América Latina comienza a ser un continente totalmente distinto al que probablemente mis padres imaginaron, mis padres que estuvieron involucrados en las luchas de los 70s y todo eso, yo creo que jamás imaginaron que América Latina iba a estar roja, colorada, ¿no? Entonces, así es. Entonces,
Cuando comienzan estos procesos de integración, ese trabajo por la integración de América Latina, muy inspirado efectivamente en el sueño bolivariano, ¿no? que es uno de los grandes ejes sobre los que se ha venido trabajando en todos los aspectos, ¿no? Desde la política educativa en Venezuela hasta los proyectos de integración latinoamericana. Entonces, pensar en un nuevo liderazgo, ¿no? Que no sea Venezuela, yo creo que es complicado. ¿Y por qué creo que es complicado? Porque, insisto, Hugo Chávez va a seguir siendo, a pesar de su muerte física, va a seguir siendo una figura de referencia que trasciende el que esté o el que no esté, ¿no? Venezuela va a estar necesariamente asociada a ese Hugo Chávez que generó todos estos mecanismos de integración y va a estar asociada necesariamente a este pueblo, ¿no? Que es quien está también trabajando por la integración. Y el otro componente importante es que Venezuela es una de las grandes potencias económicas a nivel mundial, es el país con mayor reservas de petróleo en el mundo. Entonces, eso obliga, ¿no? A ver siempre a Venezuela como una referencia económica importantísima en toda la América Latina, ¿no? Bolivia, Ecuador pueden surgir como nuevos líderes morales, ¿no? para la integración latinoamericana, en el caso de Rafael o de Evo. Pero sin lugar a dudas, quien va a ser un eje de integración va a ser Venezuela y el pueblo venezolano, ¿no? O sea, sobre eso yo creo que se va a ir moviendo todo lo que va, todas las políticas económicas integracionistas de América Latina, o sea, proyectos como el ALBA, ¿no? Que son de las grandes herencias del comandante Chávez, proyectos como Petrocaribe, donde se comienza a mirar aquellas islitas que estaban perdidas en el mapa del Mar Caribe, son proyectos que no van a poder dejar de tener a Venezuela como el eje de la integración. Entonces, te digo, pueden surgir nuevos líderes morales, pueden ser Evo, pueden ser Correa, pero el verdadero líder va a seguir siendo Hugo Chávez. Es que Hugo Chávez deja en su legado una cuestión que trasciende su muerte física. Oye, Ricardo, pero mientras hablaba, recordaba algunas anécdotas del comandante Chávez y algunas historias. Digo, Hugo Chávez reunido en la Casa del Campo en Santo Domingo, en República Dominicana, con Pepe Lobo, con Leonel Fernández, después con Mel Zelaya, hablando de lo importante que era que a pesar de que Pepe Lobo hubiera llegado en un proceso fraudulento posterior a un golpe de Estado en Honduras, habría que desatar ese cerco que habían hecho alrededor de Honduras, porque el más afectado era el pueblo hondureño y la economía hondureña estaba despedazando porque le crearon un cerco al sacarlo de la OEA, etcétera. Y quien tiene la visión de que a pesar de todo esto no puedes ahorcar al pueblo hondureño, y quien dice hay que hacer algo, y quien empieza a impulsar otra vez que a pesar de ser un espurio Pepe Lobo, el pueblo hondureño no sufra el sufrimiento que debería de pagar el golpista, ¿no? Por ponerte un ejemplo de muchos, es una anécdota. Ese líder es el que yo digo dónde está, pues, ¿no? Sí entiendo que el pueblo venezolano ahora le tocó la difícil tarea de ser la cabeza de playa, ¿no? Como mucho tiempo también fue un laboratorio para el neoliberalismo Venezuela, ¿no? Y lo hicieron pedazos y vendieron el país los neoliberales y lo utilizaron como un laboratorio. Ahora se erige como el líder moral y con el que tiene un avance más en la construcción popular que cualquier otro pueblo, ¿no? Aún pensando en todo este proceso de vanguardia parlamentaria que inició con Tabaré en Uruguay y que se fue afinando con el Pepe Mújica en el Uruguay, aunque en leyes de vanguardia Uruguay podría estar arriba a lo mejor de otros países, incluido Venezuela, con el trabajo que hace la Asamblea Nacional, o Ecuador, el que tenía la capacidad se dedicaba el tiempo y entendía que caminar por Corrientes en Buenos Aires o por Reforma en México era caminar por tu propia patria. El que entendía lo que es la patria grande, de los que yo ubico, sin duda es Hugo Chávez. Y yo no estoy insistiendo en creer que ahora se necesita otro, pues claro que no, pues cada uno es uno, pues, ¿no? Y el que se fue es Hugo Chávez, y se fue con sus cosas, y otro no va a suplir las cosas de Hugo Chávez. Pero ¿quién podrá, ahora sí, como decían los viejas cómicas mexicanas, quién podrá ayudarnos, ¿no? O sea, ¿quién va a ser el que tenga esa visión bolivariana de decir
tengo que ir a la Casa del Campo, a Santo Domingo, y tengo que sentarme a hablar con Pepe Lobo. O aquel que tenga la visión de decir, ya se fue Uribe, con esa mente guerrerista enferma, y el que sigue es Santos, vinculado directamente a Uribe, con un gobierno de derecha, pero es otra persona, y hay que ir a sentarse con él a decirle, no queremos aquí una guerra, no queremos implantar la izquierda en tu gobierno, lo que queremos es a la patria grande, ¿no? Eso, desde mi punto de vista, la agenda que maneja Evo es una agenda muy peculiar que tiene que ver con su cosmogonía. Sí, así es. La agenda que maneja Correa probablemente sea un poco más más bolivariana, abierta. más abierta, pero no deja de ser Correa en un país muy chico, Sí, con etcétera, ¿no? Igual no lo vamos a resolver tú y yo, ¿no? pero ¿a quién vemos con esas características? Yo veo al Pepe Mújica, el gran problema de su edad, ¿no? Sí. Y el gran problema es la estructura. Digo, yo veo un Pepe Mújica distinto antes y después de acercarse a Hugo Chávez, ¿eh? Totalmente. Aunque sea un guerrillero y que, digo, en el caso personal es el presidente de América que yo más admiro, reconozco que Pepe Mújica cambia sustancialmente a ver al mundo cuando se encuentra con Hugo Chávez, porque el uruguayo se parece mucho al mexicano en ese tema de voltear a ver al ombligo y de no reconocer que existe la posibilidad de una patria grande, ¿no? Pero bueno, el tema es, a ti, por tu edad, por las condiciones en las que estás viviendo en México, por ser venezolano, por todo lo que estás viviendo, te hago esa pregunta. ¿Tú a quién ves que pueda atar esos cabos? Pues, ¿no? Mira, yo creo que sin lugar a dudas la mirada tiene que seguir siendo sobre Venezuela, ¿no? Y seguirnos preguntando quién va a ser el que va a comandar la revolución bolivariana, porque indudablemente tiene que intentar convertirse en ese Hugo Chávez en todos los ámbitos, ¿no? Bien sea Maduro o bien sea el que sea, ¿no? Maduro, Arreaza, en fin, o una serie de cuadros políticos dentro de Venezuela, puede que sea el mismo Elías Jagua como canciller, también, ¿no? La mirada tiene que seguir puesta allí, ¿no? Justamente por toda la serie de factores que acabas de enumerar. Probablemente Mujica puede convertirse, Mujica yo creo que es esta especie de abuelito de la América Latina, ¿no? Es el abuelito que va a estar mediando, que va a estar haciendo la reflexión acertada, el comentario lo suficientemente meditado, ¿no? Con aquella calma en búsqueda de construir estos caminos de integración, ¿no? El problema es que realmente perdimos un hombre excepcional. Así es. Perdimos a un líder único. Que no va a único. ser suplido por nadie. A un líder único, al líder que cantaba, ¿no? Al líder que reía, al líder que lloraba, pero el líder que también era capaz de decir con muchísima fuerza las verdades sobre lo que estaba pasando en el mundo y en América Latina. Y el líder, ¿no? que tenía la valentía de no tener miedo de reconocer sus errores públicos. Así es. Entonces perdimos te digo, eso es lo que finalmente es la muerte de Hugo Chávez, y yo creo que por eso es que tanto la lloramos, ¿sabes? Ajá. Porque a pesar, te digo, de que reconocemos de que sí hay que consolidarla, hay que construir el poder popular, viene Maduro y todo eso, nos duele en el alma profundamente haber perdido a un hombre de las características de esos hombres que vienen cada 100 años, ¿sabes? Que entregó amor, ¿no? Así es, que creo que fue su gran consigna, ¿sabes? El amor hacia los niños, el amor hacia su pueblo. Justamente ese es, por ejemplo, mención del caso de Honduras, ¿no? Y de ese amor hacia su pueblo latinoamericano, ¿no? Porque él veía a toda la América Latina como su pueblo también. Yo creo que por eso también esa preocupación por la integración, ¿no? Él se preocupaba por cada ser humano de América Latina y del mundo, ¿no? Y quería, por ejemplo, también resaltar el caso del petróleo en Estados Unidos, ¿no? Cómo a través de Citgo, PDVSA comienza a vender petróleo subsidiado y muchísimo más barato para todas las comunidades afroamericanas en Nueva York en las épocas de invierno, ¿no? Es decir, esta política muchas veces supo diferenciar muy bien lo que era el gobierno de Norteamérica y lo que era el pueblo norteamericano, ¿no? Entonces, esta preocupación por los más desposeídos, por los más pobres de Norteamérica, Hugo Chávez también la hizo visible, ¿no? Queda clarísimo. Entonces, pasa lo mismo con toda América Latina. Para él siempre fue prioridad los pueblos de toda América Latina, independientemente del gobierno que estuviese, ¿no? Igual su aporte en los procesos de paz en Colombia y una serie de situaciones. Entonces, yo creo que eso es lo que nos duele muchísimo, César, es haber perdido ese hombre tan grande, tan maravilloso, de ese corazón inmenso, ¿no? De ese corazón y de esa personalidad única. Eso es lo que
hoy todos lloramos. Pues para la Radio del Sur y para Brigadas Puente Sur, la red de radios Puente Sur, yo soy César Hernández Paredes. Hoy en la producción general Arturo García Salimo y Andrea no anda por acá, Natalia tampoco. Estuve con Ricardo Bernal, un abrazo solidario y un pésame a la distancia, pero dentro de la patria grande, para Desiree Santos Amaral, Nieves Valdés, América Millán, Arlene Flores y todos los compañeros de la Radio del Sur.